¿Cuál es un poco tu sentimiento viendo todo el contexto? Ahora viene una recesión, va a ser un desastre. Los presidentes de Estados Unidos son poderosos, pero no son tan poderosos como les queremos dar esa especie de imagen de que son los Reyes Magos o el infierno. La idea de, es que Elon Musk o Scott Bessent saben exactamente que va a haber una recesión en el segundo trimestre. No, pero a la vez, como es un gestor, el secretario de Estado del Tesoro, dice mucho cuidado, que lo que no quiero yo tampoco aquí es que haya un colapso financiero, porque es que es un colapso financiero. Por la interconexión de los mercados de capitales, en realidad, donde está el fuego más ardiente es en Japón. Ahí sí que puede venir un cisne negro que tampoco se está hablando mucho en el mainstream. Como la masa monetaria en Estados Unidos se ponga en negativo, tenemos una depresión económica en el resto del mundo. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Por aquí encantado de recibir a Daniel Lacalle, que hacía tiempo que no se pasaba por el canal y siempre es un placer tenerle para conversar sobre la situación de la economía, los mercados, Donald Trump, la situación, y que además presenta nuevo libro, que luego vamos a hablar sobre ello, y que además va muy ligado a todo esto de cómo se está moviendo la actualidad. Así que lo primero, bienvenido Daniel, y encantado como siempre de que te pases por aquí por el canal. Muchas gracias, Héctor. Siempre es un gusto, siempre un gusto. Simplemente recordaos, los que veáis este vídeo, si os gustan este tipo de charlas y cada vez que viene aquí Daniel Lacalle, pues lo pasamos bien y aprendemos muchas cosas y además nos deja contenido muy interesante, pues que dejéis vuestro like para apoyarlo, que tardáis muy poco en hacerlo, que comentéis qué os parece todo lo que vamos a ir hablando de la charla, comentadlo ahí abajo en comentarios y suscribíos al canal, al mío y al de Daniel Lacalle, que también comparte temas muy interesantes y que además son complementarios. Aquí no hay competencia en canales, siempre todo es complementario. En fin, Daniel, te quería preguntar lo primero, antes de meternos en materia del libro, que además va a ir muy ligado con todo lo que estamos viendo en la actualidad y demás. ¿Cómo estás viendo el contexto económico en general en Estados Unidos después de que se desencadene la historia de los aranceles, que queda en pausa, que sigue, que ahora en verano pues seguramente tengamos una oleada de nuevo de ver hacia dónde nos dirigimos? Pero ¿cuál es un poco tu sentimiento viendo todo el contexto? Bueno, yo creo que hemos vivido un periodo desde el principio de año de una gigantesca propaganda y de una narrativa que lo que nos llevaba era a estar constantemente intentando que nos fijásemos en cosas que no tienen el impacto que nos intentan decir, ¿no? Por ejemplo, los aranceles van a destruir la economía estadounidense y también la europea, etcétera, tal. Bueno, no, obviamente no, ¿eh? Los aranceles son la norma en el comercio mundial, no una novedad, ¿no? Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a que durante los años en los que hay una administración que se dedica a aumentar el gasto, a aumentar el peso del Estado en el sector, en la economía y a aumentar los desequilibrios, como fue la administración Biden, hay un silencio absoluto, no pasaba absolutamente nada. El bono de Estados Unidos se fue al 5% de rentabilidad exigida 3 veces, no pasaba nada, eso era una irrelevancia. Ahora viene una recesión, va a ser un desastre, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿qué es la sensación que yo tengo? La sensación que yo tengo es que la economía norteamericana es una economía mucho más compleja y mucho más potente de lo que la gente le adscribe. Y como dije en la CNBC, los presidentes de Estados Unidos son poderosos, pero no son tan poderosos como les queremos dar esa especie de imagen de que son los Reyes Magos o el infierno. Y la idea de que Donald Trump va a hacer daño a la economía de Estados Unidos es una tontería de tal calibre que solamente se le puede ocurrir, bueno, pues a un burócrata. Entonces, ¿cómo lo veo todo? Una negociación en tiempo real. Una negociación en tiempo real y con la gente ya por fin. Yo lo llamo la rabieta de los aranceles, los operadores de mercado, ahora en vez de tomar una posición en la que dicen, Dios mío, hay que vender porque esto se va a hundir, lo que se está dando cuenta y la razón por la que ha habido una recuperación de la bolsa tan espectacular es porque la gente entiende que es una negociación y que la negociación será positiva o será positiva para Estados Unidos o positiva para los dos. Eso está clarísimo. Mira, fíjate, te preguntaba esto para hilarlo porque recientemente Elon Musk comentaba en estos últimos días que él piensa que va a venir una recesión económica en el segundo semestre de este año y él ha estado dentro del gobierno. ¿Crees que es un poco jugarretas entre ellos dos o narrativas, troleo de Twitter? No sé. Vamos a ver, Elon Musk está cabreado, me parece muy bien, y qué maravilla, vivimos en una sociedad en la que en Estados Unidos te puedes enfadar con el presidente de Estados Unidos y no pasa absolutamente nada, ¿no? ¿Vale? Pero la información que tiene Elon Musk sobre una recesión es tanta o tan poca como la que tienes tú o yo.
¿De acuerdo? No tiene más. La idea de, es que Elon Musk o Scott Bessent saben exactamente que va a haber una recesión en el segundo trimestre. No, yo creo que Elon Musk se ha enfadado. ¿Y por qué se ha enfadado? Esto es lo que tiene que entender la gente que está viendo tu maravilloso canal. ¿Por qué se ha enfadado? No se ha enfadado porque el Big Beautiful Bill no le guste. Se ha enfadado porque el Big Beautiful Bill no lo ha presentado él. Punto. Eso es lo que tenemos que entender. Esa es la razón por la que se ha enfadado. Porque lo que él quería era que él fuese el responsable de presentar hacia el mundo el plan económico, ¿de acuerdo? Y cuando tras los 130 días de mandato en el Departamento de Eficiencia Gubernamental se ha retirado, pues obviamente no pasa absolutamente nada, ese Big Beautiful Bill, esa ley, pues la presenta los diferentes congresistas. En cualquier caso, lo más importante de todo eso es que él está enfadado, me parece muy bien, y me parece muy bien que escriba lo que quiera en Twitter, pero está enfadado por una enmienda que él conocía perfectamente. Claro, él conocía perfectamente, él sabía perfectamente los detalles del Big Beautiful Bill. No solamente lo sabía él, lo sabías tú y lo sabía yo y la gente que te está viendo. O sea, esto de como, Dios mío, me he enterado de que los republicanos han acordado una reducción de gasto que, aunque reduce el déficit, no lo reduce tanto como yo esperaba. Oye, vamos, eso lo sabías tú, eso lo sabía yo, eso lo sabía la gente que nos está viendo y eso lo sabía cualquier persona que mirase todos los días las negociaciones. Lo que pasa es que Elon Musk es una persona acostumbrada a mandar y mandar mucho en su empresa y se ha dado cuenta que por mucho que seas el presidente de Estados Unidos, por mucho que el Congreso sea republicano y el Senado sea republicano, en Estados Unidos los congresistas y los senadores no hacen exactamente lo que le diga el presidente. Por lo tanto, hay que negociar uno por uno con los congresistas y con los senadores, ¿de acuerdo? Y eso, claro, si tienes veleidades de decir hay que hacer esto y si no se hace esto no se puede hacer otra cosa, pues claramente no funciona, pero qué maravilla que sea así Estados Unidos, ¿sabes? Sí que es cierta una cosa dentro de esto y me dices qué opinas, ¿no? Que dentro de el nuevo plan fiscal de Trump se incluyen 2 billones de gasto adicionales que antes no estaban y que, bueno, pues se meten ahí. La deuda ha escalado a 37 billones y esto es lo que dice... Primero es que eso es muy importante. Hay muchas cosas, pero si me permites que te interrumpa. Sí. No hay 2 billones más de gasto. Hay 1,6 billones menos de gasto. Lo que hay es un cálculo de una estimación de que hay 2 billones más de déficit. Pero eso no es correcto. ¿Por qué? Lo entiendo cualquier persona que yo se lo explique. Si tú haces una estimación en la que pones el impacto fiscal de la reducción de impuestos como un coste, pero no ves que eso tenga ningún impacto positivo ni en ingresos, ni en empleo, ni en crecimiento, ni en inversión, pues entonces, mi querido amigo, pues entonces estás haciendo un cálculo que les está haciendo el juego a los demócratas. Eso lo puede decir en los de Sumar, que piensan que los impuestos si los subes generan más ingresos y si los impuestos si los bajan generan menos ingresos. Pero no solamente tienes la evidencia, es que tienes la evidencia del periodo 2016 a 2021 en el que las bajadas de impuestos llevaron a ingresos récord, pero también del 2021 al 2024, que es que parece que nos hemos olvidado en esta amnesia colectiva de que la administración Biden mantuvo todas las bajadas de impuestos de Trump y nadie dijo nada. Y CBO... Sí, es igual de criticable. O sea, yo quiero decir, no soy sospechoso ni tú tampoco, ¿no? Pero, no, por supuesto. No, aquí no somos sospechosos de nada, pero me parece criticable el hecho de lo que estamos hablando del ataque de la deuda, que es lo que comenta Elon Musk, que le parece potencialmente peligroso. Pero es que yo creo que peligroso. pasa una cosa. Yo creo que es que pasa una cosa, si me permites. Mira, yo entiendo que tú eres una persona independiente que te da exactamente igual la administración Biden que la administración Trump. Exactamente, ¿vale? exactamente. Y por eso, pues yo entiendo perfectamente lo que tú dices. Que Estados Unidos va a aumentar la deuda, pero tú eres un operador de mercado. Tú sabes qué es lo que se llama en el mercado liquidez. ¿Qué es liquidez? Estados Unidos emitiendo más dólares para el mundo. Y tú sabes que Estados Unidos no puede tener superávit fiscal y no puede tener tampoco un gigantesco déficit fiscal. Necesita tener un déficit fiscal relativamente contenido, como tú bien sabes, y menos mal que estamos en este canal y se puede hablar de cosas serias. Todo el mundo entiende que toda esa cantidad de dólares que el mundo demanda, la posición fiscal de Estados Unidos no es la de la deuda de Estados Unidos en Estados Unidos, sino la de la demanda de moneda de Estados Unidos, que es deuda,
en todo el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, efectivamente, yo estoy 100% con Scott Bessent, que además de ser un gran historiador económico, es como nosotros, ha sido gestor de fondos, y dice, tú estás loco, o sea, como te pongas aquí con la motosierra exactamente igual que Milei, entonces lo que vas a meter al mundo, y pasó cuando Estados Unidos entró en superávit fiscal en la burbuja tecnológica, tuviste la crisis coreana, la crisis mexicana, etcétera, ¿entiendes? Claro, porque de repente se genera lo que se llama un sudden stop, que es que inmediatamente pierdes. Entonces, estamos de acuerdo en que hay que reducir el déficit, eso lo hace este Big Beautiful Bill. Estamos de acuerdo en que la situación es insostenible, esa la reconocemos todos, pero lo que también tenemos que estar de acuerdo, especialmente en un canal maravilloso como es este de operadores de mercado, es que como la masa monetaria en Estados Unidos se ponga en negativo, tenemos una depresión económica en el resto del mundo. ¿De acuerdo? Entonces, estos 100%. factores, esta línea delgada es la que hay que analizar. Ahora, es verdad, claro, que fíjate, la deuda de Estados Unidos es la única que se comenta en los mentideros y en los lugares económicos en términos absolutos. No es que la deuda de Estados Unidos va a subir a 37 billones, claro, pero eso significa que el número al que se va a subir con respecto al Producto Interior Bruto va a bajar, ¿de acuerdo? Es decir, y yo soy el primero que habla de la deuda en términos absolutos, precisamente por este aspecto de liquidez del que hablamos, pero es muy importante ver esa línea. Y eso es lo que tenemos que monitorizar, ¿no? ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesan dos cosas como inversores. Una, que el mercado siga recibiendo los dólares que demanda, para la inversión, para la financiación, para lo que sea. Y dos, que esa emisión de dólares no sea tanta que lo que haga es hundir la credibilidad del dólar. Eso es súper difícil, porque digamos que ahí es donde están jugando en ese equilibrio, ¿eh? De decir, claro, queremos devaluar el dólar, pero no hasta el nivel de perder demasiado. Claro, lo que quieres, no quieres devaluar el dólar, quieres que el dólar se mantenga dentro de ese 99-101 del DXY que todos conocemos, no lo quieres en el 120 y no lo quieres en el 80. No quieres, o sea, tienes que verlo todo desde ese punto de vista holístico, ¿no? Y por supuesto, efectivamente, claro, el gran problema era hacia dónde íbamos. Ahí estamos todos de acuerdo. O sea, yo me acuerdo, y eso me molestó muchísimo, ¿no? Porque a mí me sorprende las riadas de tinta y de vídeos de YouTube que genera la deuda de Estados Unidos ahora, y en el año 2023, cuando la administración Biden y Janet Yellen presentaron un plan fiscal en el que el déficit aumentaba por encima de 2,8 trillones en el año 2034, incluyendo cero recesión, cero pérdida de empleo y crecimiento constante, 14 billones, trillones estadounidenses de aumento de deuda, oye, yo no sé, tú sí. Yo también, claro. Pero que éramos 4 los que hablábamos de que esto es una locura, ¿sabes? No, nos criticaban un montón, Daniel, por hacer ese tipo de vídeos. Eso, claro. Entonces te decían, ¡hala! Es que eres un catastrofista. ¿Qué más da? Estados Unidos nunca va a perder la moneda de reserva del mundo. Y entonces resulta que tienes una administración que te reconoce lo que tú y yo hemos dicho, que te reconoce que la situación es insostenible, pero a la vez, como es un gestor, el secretario de Estado del Tesoro, dice, mucho cuidado, que lo que no quiero yo tampoco aquí es que haya un colapso financiero, porque es que es un colapso financiero, o sea, lo decía el otro día, creo que era en el programa de Laura Graham, ¿no? Que decía Scott Bessent, ¿usted entiende desde el punto de vista del mercado lo que es reducir en 3 billones de dólares el déficit en un año? Claro. Haz un cálculo, es el mayor QT de la historia, ¿sabes? Sí. Entonces, hay que hacer esa delgadísima, complicadísima línea que yo no le arriendo las ganancias a nadie, que supone que tienes que estar fuerte pero no delgado, musculoso pero no gordo, fibroso pero no flaco.
Súper complicado. La Mucho. economía de Estados Unidos, en términos monetarios, tiene que ser como un culturista, ¿eh? ¿Sabes? De estos que son los culturistas naturales que no utilizan esteroides, ¿eh? Para esteroides tenemos a Japón. Entonces eso es mucho Eso te más iba a decir complicado. con el tema de Japón, porque se habla del tema de la deuda y por la interconexión de los mercados de capitales, en realidad donde está el fuego más ardiente es en Japón, porque Claro, sabemos que es el mayor tenedor de bonos de Estados Unidos y que muchos bancos japoneses tienen bonos japoneses en pérdidas y tienen los balances hechos un desastre absoluto. Ahí sí que puede venir un cisne negro que tampoco se está hablando mucho en el mainstream y eso sí que hay que efectivamente. vigilarlo. Es que yo creo que cuando la narrativa te intenta hacer prestar la atención hacia Estados Unidos, la gente como tú y como yo, que entendemos que la política monetaria y la política fiscal no es un juego de a ver quién gana, sino de juego de a ver quién pierde primero, ¿eh? ¿Dónde miras? Miras a Japón, miras a Reino Unido y miras a Francia. ¿Mm? Efectivamente, tú acabas de explicarlo a la audiencia de una manera absolutamente clarividente, en dos frases, creo que han sido. Uno, los bonos que tienes del Estado japonés te están dando unas pérdidas de 3 pares de narices porque el yield que dan es inferior a la inflación. Unas pérdidas brutales. Y los bonos que tienes de Estados Unidos están comprados con un yield mucho más bajo del que, bueno, o relativamente más bajo del que tenían ahora. Por lo tanto, la política histórica de los gestores japoneses, que era así, yo pierdo dinero con los bonos locales, pero lo compenso con la rentabilidad real que me dan los bonos de Europa, de Estados Unidos, de Reino Unido, ese juego que permitió a Japón llegar a un 200 y pico por ciento de deuda sobre PIB, ese es el que se les ha fastidiado. Y yo creo que ahí, por lo tanto, los más débiles son, en ese orden, y pasó en el año 2022, que tú hiciste un vídeo también espectacular sobre aquello, acuérdate, lo del Reino Unido, le echaron la culpa a Liz Truss, no tenía nada que ver con el presupuesto de Liz Truss, tenía que ver con el hecho de que el mercado se da cuenta que los bonos de Japón, los bonos de Francia, los bonos de Reino Unido no te van a dar rentabilidad económica real, en un entorno de inflación persistente y represión financiera. Total, y esto además liga bastante de cómo está el mundo con el libro que has escrito recientemente y que hablas de ese nuevo orden que se va a dar en el mundo, que se está dando ya. De hecho, se titula El nuevo orden económico mundial. Y dentro de este nuevo orden económico mundial, ¿cuáles son las piezas o cuál es ese nuevo orden? No vamos a destripar todo el libro, pero sí las líneas maestras de cómo ves ahora mismo el puzzle tan complicado que tenemos en términos Bueno, económicos. el nuevo orden es los estados se dan cuenta de que el espejismo de se puede emitir toda la deuda que quieras y no pasa nada porque se refinancia y siempre que el Banco Central lo monetice, eso va a ir eternamente, se dan cuenta de que eso no ocurre. ¿Bien? Y los estados sobrepasan y han sobrepasado, los estados desarrollados, los supuestamente de menor riesgo, han sobrepasado el límite fiscal, el límite económico y el límite inflacionario. El límite fiscal es que te suben los impuestos y la deuda sigue aumentando. El límite económico es que aumentan la deuda, entre comillas, para crecer y no se crece más, sino que se crece menos. Y el límite inflacionario es el que estamos viviendo, inflación persistente. Entonces, ante esa situación, uno diría, oye, pues entonces lo que tienen que hacer es gastar menos, ser más prudentes, llevar a cabo políticas fiscales más orientadas al crecimiento. No, el nuevo orden económico mundial es a obligar a los ciudadanos a que sean clientes rehenes de esa destrucción monetaria y de esa destrucción fiscal vía la imposición de un sistema en el que no solamente de manera vía política monetaria, sino vía política fiscal se vaya constantemente expropiando a la riqueza del sector privado y se utilice al sector privado en vez de como la fuente de crecimiento como un cajero automático que lo que hace es, digamos, reducir ligeramente esos desequilibrios que van aumentando los estados. Es decir, es literalmente lo que se está intentando hacer con el euro digital, ¿no? Y protegerse ante ese nuevo esquema, como inversores y operadores de mercado, como decías anteriormente,
ahora estamos viendo que el oro lo está reventando, que cada vez hay más adopción por Bitcoin, que la plata le está siguiendo. ¿Vamos a Mm. seguir con esa dinámica en este ciclo actual, en tu opinión? Sí, sí, porque claro, tenemos que tener en cuenta que lo que está ocurriendo ahora en el año 2025 es lo que has dicho tú y lo que ha dicho mucha gente, lo que he dicho yo hace muchos años, pero durante años nos han dicho que el oro no sirve para nada, que el oro no tiene valor intrínseco, que la deuda soberana es lo mejor después del pan de molde, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que se está dando cuenta la gente? No es que, pero a base de sufrir, claro, que llevan 3 años y medio en pérdidas en los portafolios de bonos soberanos, que el balance de los bancos centrales está en pérdida, el de la Reserva Federal, el del Banco Central Europeo, el del Banco Central de Japón, el del Banco Central de Inglaterra, etcétera. Y por lo tanto, la manera de protegerte es invirtiendo, ¿m? Es decir, la peor decisión es mantenerte en eso que llamamos liquidez, ¿eh? Porque la evidencia es que te la van a erosionar el poder adquisitivo vía monetaria y, por supuesto, trasladando el colchón que tenía históricamente un portafolio, que era tener un porcentaje de renta variable y un porcentaje de renta fija, cambias el porcentaje de renta fija, sabiendo que no te va a dar rentabilidad económica real, a menos que tengas algo de high yield o algo ya de bastante más riesgo, ¿eh? Y lo sustituyes, como están haciendo los bancos centrales del mundo, por oro, por plata, y en el caso de otros bancos centrales ya más sofisticados, pues el Bitcoin o el propio Estados Unidos, que se ha convertido en el hub mundial de criptomonedas, ¿no? ¿Mm? Entonces, dependiendo de tu apetito por el riesgo, es literalmente protegerte de la evidencia de la destrucción del poder adquisitivo de la moneda, que se evidencia claramente cuando entiendes que la moneda es la deuda del Estado, ¿sabes? Completamente, vamos, es que aquí sí que vamos a estar aquí en sintonía total, ¿no? Dentro de ese libro creo entender, corrígeme si no es así, porque tengo pendiente que me lo voy a leer y recomiendo a la gente Claro, que lo haga a partir de este lo más momento. importante es que lo compre. Exactamente, que la gente lo compre y que vaya a las tiendas y está en Amazon también y demás, o sea, lo podéis comprar. Y tengo entendido que hablas del papel que tienen las potencias, ¿no? Tanto Estados Unidos como China, como Unión Europea, dentro de ese nuevo puzzle. Y dentro de eso de lo que comentas, yo sí que quería preguntarte si crees o ves cuestionada la hegemonía de Estados Unidos de aquí a las próximas décadas en ese nuevo orden por China principalmente, que es lo que se comenta, ¿no? De China va a superar a Estados Unidos. ¿Crees que va a pasar esto? Yo creo que es muy difícil. Yo creo que es muy difícil. Cuando conoces China, sabes que China es una economía maravillosa, pero es una economía, uno, muy pobre, y que es una economía que es fundamentalmente un modelo de correr para estarse quieto, en la que tienen que producir muchísimas cosas que no necesitan y que no demandan, para mantener empleado a una enorme cantidad de la población que probablemente en una economía como la nuestra, pues estaría en el desempleo. ¿M? Y como en China no tienen un sistema de protección social como tenemos los españoles o los estadounidenses, yo siempre digo que la seguridad social de China es tu hijo, ¿de acuerdo? Pues la economía china tiene esa gigantesca debilidad que es la muerte por capital circulante, ¿m? Que es muy parecido al problema que tenía Japón en los años 80, mediados de los 80, finales de los 80. Entonces, China tiene un montón de fortalezas, no nos engañemos, ¿no? Tiene la tecnología, tiene una economía muy potente en un montón de factores, pero tiene ese gran talón de Aquiles que es el exceso de capacidad y el capital circulante, el problema de capital circulante. Ahora, el problema de capital circulante no lo vemos, ¿eh? Habríamos visto varias crisis financieras. ¿Por qué? Porque el sistema financiero está cerrado y porque el tipo de cambio está controlado por el Banco Central y hay control de capitales, ¿de acuerdo? ¿Mm? Entonces, todo lo que nosotros hemos vivido en crisis similares, no lo ves, no lo percibes en la economía china, pero está ocurriendo. Claro, entre otras cosas, cuando en la economía china la reventa de pisos está prohibida y está gestionada por el Estado, ¿m?
Entonces ya la evolución del precio de las casas no es un número, no es una cifra creíble, ¿verdad? ¿Eh? O sea, si tú has comprado un piso que no, pensando que eso se iba a revalorizar, como pasó con la burbuja inmobiliaria, y cuando lo intentas vender te dicen, ah, no, no, usted no lo puede vender. ¿Eh? Póngase en la lista que dentro de unos meses le llamará el gobierno y le dirá si puede o no puede venderlo. Pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el pinchazo de esa burbuja, no solamente inmobiliaria, sino de capacidad productiva, pues tarda mucho más tiempo en solucionarse, ¿sabes? De hecho, la economía china iría muchísimo mejor si lo hubiesen dejado que la economía se abriese y que tuviese, es verdad, un valle importante, pero estaría mucho más potente ahora mismo. Entonces, por eso, por la planificación central, veo muy difícil que la economía china sobrepase a Estados Unidos, ¿no? Que lo puede sobrepasar en Producto Interior Bruto oficial, puede, pero a ver quién es el que se cree, con todos mis respetos, el Producto Interior Bruto de China. ¿M? No, y El que único el Producto mercado de Interior... capitales, estoy de acuerdo, en el mercado de capitales no, o sea, el dólar domina y Claro. Wall Street cada vez asume más parte de la tarta. Esto es así, o Mm, sea, cada vez engorda más, mm, entonces va a ser muy difícil, ¿no? En flujos de inversión que China lo claro. supere. No, yo creo que, a ver, yo creo que además China no tiene ese objetivo, ¿eh? Yo creo que China tiene como objetivo, digamos, conseguir cuadrar el círculo de sus grandes desequilibrios vía dos factores. Uno, el intento de yuanizar a economías con las que comercia de manera, digamos, más continuada, ¿no? ¿Mm? Los BRICS, la gente se cree que los BRICS tienen el objetivo de hacer una moneda común. No, China lo que quiere es yuanizar a Brasil, a Rusia, a India y a Sudáfrica. Y además con toda la lógica, ¿no? Los chinos no son tontos, en su vida iban a permitir una moneda emitida por Brasil, Rusia y la India, que son inflacionistas seriales, ¿no? ¿Mm? O sea, China es Claro. un país muy inteligente que sabe que si lo que quieres es destronar a Estados Unidos, eso, que es muy potente desde el punto de vista del activo, tiene un montón de requisitos. Tiene un montón de requisitos de tener un sistema financiero abierto, de tener un sistema de contrapesos, de seguridad jurídica, seguridad inversora, etcétera, que ellos no tienen. Tienes que eliminar el control de capitales, tienes que eliminar el fixing de la moneda, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo particularmente creo que es que no quieren. Y me parece y hasta me parece, te digo, intelectualmente honesto, ¿no? ¿Mm? Porque saben que todo eso que tendrían que hacer para sustituir a Estados Unidos es imposible si lo intentas poner en la ecuación en la que se incluye una economía que crece mucho vía salarios muy, 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 muy bajos, ¿m? Y con un extremado nivel de sobrecapacidad productiva, ¿verdad? Entonces, yo creo que es otra cosa. Yo lo llamo un esquema de vendor financing. China, ¿no? ¿Eh? Igual que estas empresas que, ¿sabes?, que le prestan a sus clientes para que le compre sus productos, ¿no? Pues un poco ese objetivo. Por lo tanto, yo creo que son dos economías, así lo explico en el libro, Estados Unidos y China, que están separándose, ¿m? Mirando más hacia adentro y que tienen caminos completamente distintos. Somos los demás los que tenemos que elegir si preferimos el camino de la primera, el camino de la segunda. Y yo creo que ahí es donde yo particularmente tengo clarísimo que es mejor seguir el camino de Estados Unidos que el de China. Ahí es lo que te iba a decir también del papel de la Unión Europea dentro de todo esto, porque estamos agonizando desde hace mucho tiempo con esta espiral de deuda, con Mm. esta amalgama de países que cada uno va por su lado. ¿Ves un futuro oscuro o más claro para la Unión Europea de cara a la próxima década? Como a mí siempre me critican mucho, porque yo critico a la Unión Europea en las cosas en las que se equivoca, igual que haces tú y tanta otra gente que no es sectaria, eh, yo voy a empezar por lo positivo. La Unión Europea no tiene ningún problema ni de empresariado, ni de empresas, ni de capital humano, ni de capital financiero. Entonces, ya tenemos una enorme, digamos, ventaja. Segundo,
La Unión Europea es el mayor éxito político de juntar a países cuya historia es matarse entre ellos. También otra ventaja. Y además ha sido la única economía del mundo que ha creado una moneda de reserva tras el dólar. Es una moneda de reserva en el mundo, está muy por detrás del dólar, pero es una moneda que el euro, que, digamos, atesoran los bancos centrales del mundo como activo. Bien, pues una vez que entendemos todo eso, ¿cuál es el problema de la Unión Europea? El problema de la Unión Europea es completa y absolutamente político. Es un problema de una hiperregulación absurda, de un normativismo completamente injustificado y de una política fiscal completamente equivocada. Por lo tanto, lo que yo digo en el libro y lo que digo siempre es: hay que defender el proyecto europeo y no romperlo simplemente porque piensas que esos factores son imposibles de cambiar, ¿no? Entonces, la Unión Europea, yo creo que ahora se está empezando a dar cuenta. Desafortunadamente, la Unión Europea siempre reacciona. Me vas a perdonar, pero es que tengo alergia y estoy todo el rato con No te un preocupes, picor que de yo ojos. empatizo contigo, que también estoy igual, o sea que... La Unión Europea va a tener que despertar. Va a tener que despertar porque la Unión Europea ha perdido la batalla tecnológica, ha perdido la batalla energética y ha perdido la batalla de la industrialización. Y Estados Unidos y China, con sus errores, con sus cosas positivas, con Xi Jinping, con Trump o sin Trump, lo que sea, eh, tienen algo muy claro, ¿no? Que es que en energía es seguridad de suministro y asequibilidad. En tecnología es liderazgo, 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 liderazgo e innovación. Y en industria es toda la industria posible hacia adentro, ¿de acuerdo? Entonces la Unión Europea tiene que empezar a pensar menos como mínimo común denominador y pensar más como cómo sacamos adelante lo mejor de cada uno de los países para que todos llevemos a cabo ese proyecto que merece la pena defender, sin que venga alguien y diga esto es insoportable, vamos a romper la baraja, que ese es el gran riesgo de la Unión Europea. Claro, justamente, sí, sí. Un poco ligando con todo esto para terminar, dentro del informe Draghi, ¿te parece que hay cosas que aportan valor y que tiene razón en lo que dice o piensas que no debería seguirse ese camino? Hombre, a ver, el informe Draghi tiene toda la razón en el diagnóstico. Toda la razón en el diagnóstico. El problema de hiperregulación, de barreras internas, de aranceles internos, etcétera, etcétera, está clarísimo y está perfectamente bien diagnosticado. El problema es que, como buen banquero central, Mario Draghi llega y dice: esto se soluciona inundándolo todo de liquidez. Vamos a gastar mucho. Algo saldrá de ahí, ¿no? Vamos a poner billones y billones de euros y algo saldrá de ahí. Yo creo que es que hay que ser un poco más bottom-up, ¿no? Y menos de planificación central. Pero fíjate, yo ahora que he pasado de ser súper crítico con el informe Draghi, no paro de repetir en todos los medios donde me preguntan que la Unión Europea tiene el acuerdo comercial más fácil de todos los países con Estados Unidos. Lo único que tiene que hacer es abrir el informe Draghi y eliminar las cosas que pone Draghi que nos están frenando a nosotros, porque coinciden en un 87-90% con las que exige Lutnick, el secretario de Estado de Comercio de Estados Unidos. Pues a ver por dónde avanzamos. Lo dicho, a la gente que nos hayáis escuchado, tenéis que comprar el libro de Daniel Lacalle, tenéis que seguirlo en su canal de YouTube y, como siempre, un placer tenerte por aquí, que aprendemos mucho y creo que charlamos en buen tono, muy bien, y aprendemos que al final en libertad, ¿no? Que es de lo que se trata. Claro, es lo importante. Lo importante es, como siempre, es que canales como el tuyo den educación financiera y den información independiente, que es lo más importante ahora mismo para todos. Muchísimas gracias y gracias por el tiempo. Muchísimas gracias a ti y recordaos que si os ha gustado, like, comentario de qué os ha parecido y suscribiros al canal. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.